Bien, el tema que tenemos para hoy es ese precisamente que usted ve en pantalla y que lo habíamos anunciado y que tiene que ver precisamente con lo que es el maná. Vamos a ver pues de que, mire, como todas las cosas de las escrituras, la verdad que son temas interesantes, son temas apasionantes, y este pues es uno que definitivamente no es la excepción, ¿no? Entonces, precisamente para que comencemos a hablar un poco acerca del maná, una de las primeras cosas que vamos a ver es una de las primeras menciones donde aparece, donde se habla acerca del asunto que está en Éxodo capítulo 16 los versículos del 1 al 3. Hermana Gladys, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Éxodo 16 del 1 al 3. Amén. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Correcto. Yo creo que una de las cosas interesantes que al pueblo de Israel le pasó cuando salió de Egipto era el hecho de que ellos prácticamente ya no necesitaban cadena, ¿va? Por aquello de que usted se fija de que siempre estaba esa cancioncita, ¿va? De que allá en Egipto, bueno, incluso en algún momento hasta tomaron la decisión de decir, va, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, siempre estaban ellos con aquella situación de que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones, ¿va? Entonces es por eso de que en este caso dice que las rutas, el incidente donde se les habla acerca del maná, se da precisamente en el camino del desierto de Sin entre Elim y Sinaí. Ahora, cuando se habla acerca del maná, ¿qué se supone que significa? Fíjese que la palabra maná, y por cierto las escrituras dicen de que maná era más que todo como una manera de cuando la gente decía, ¿qué es esto? ¿Verdad? Porque cuando veían que caía cuando veían que el maná estaba sobre la tierra, como era algo que ellos nunca habían visto. Entonces ellos decían, ¿y esto qué es, va? Entonces precisamente por eso está esa expresión en el hebreo, esa de manju, precisamente que era la manera en la que ellos decían, ¿y esto qué es, va? ¿Y esto qué es? Y era precisamente la comida que Dios les estaba dando. Note que una de las cosas que menciona en el pasaje y que es importante señalar, dice que el pueblo había partido de Elim, dice, y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Ahí la cuestión es esta, mire. Fíjese que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios eligió una ruta bien interesante y vamos a ver el por qué. Es, por ejemplo, lo que dice en Éxodo 13 del 17 al 20. Hermano Enrique, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Éxodo 13 del 17 al 20. Amén. Y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieran los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucó y acamparon en Etán, la entrada del desierto. Amén. Correcto. Vea de que una de las razones por las cuales se eligió la ruta y precisamente en el versículo 17 lo dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, de que Dios tenía bien claro de que esta gente todavía se ve que en sus corazones todavía traen a Egipto y si al nomás salir se enfrentan con algún problema, lo primerito que se les va a ocurrir es querer regresar a Egipto. Claro, vemos de que en los siguientes versículos dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Porque a lo que hace referencia la escritura es a lo siguiente, mire. Acá precisamente lo que usted ve en ese mapa es precisamente la zona de donde, digamos,
la ruta que se siguió en el Éxodo, la ruta que se siguió en el Éxodo precisamente después de que ellos salieron de Egipto. Entonces acá donde estoy pasando el puntero, vea de que ahí era precisamente Mara, luego acá donde más abajito donde lo estoy pasando es Elim, y acá está precisamente lo que menciona la escritura del desierto de Sin, que dice que el desierto de Sin quedaba entre Elim y Sinaí. Ahora, ¿qué es lo que es una de las cosas que dice la escritura? Que usted ve en la cita que nos leía el hermano Enrique, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. ¿Y ese cuál es? Vaya, porque si ellos hubieran salido de Egipto o incluso si ellos hubieran salido por este lado, por ejemplo, acá prácticamente, si usted se fija, para llegar a la tierra de Canaán, estaba bien cerca, estaba bien cerca. Pero si ellos hubieran ido por ahí, a pesar de que estaba cerca, a los primeritos que se hubieran encontrado eran a los filisteos, ¿verdad? Que los filisteos, pues en las escrituras, siempre han sido uno de los enemigos terribles de Israel, ¿va? Entonces Dios dice, no, si me los traigo por aquí, se van a ir a topar con los filisteos. Y en la actualidad, ¿qué es por aquí? Solamente para que amarremos una situación. Aquí es la Franja de Gaza, o sea, donde está la zona caliente de ese momento, o sea que aún en la actualidad, esa zona ha representado problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Dios y dice, no los voy a traer por aquí, a pesar de que está cerca, pero ¿por qué? Porque si me los traigo por aquí, se van a ir a topar con los filisteos, se van a desanimar, se van a querer regresar a Egipto, entonces mejor lo que voy a hacer es que me los voy a traer para acá, que aunque era un camino más largo, fíjese, aunque era un camino más largo, pero para ellos era más seguro, porque iba a ser como una manera, como por decir así, como de irles, vaya, como de prepararlos un poquito mejor para que estuviesen listos para los desafíos que iban a venir más adelante. Aparte de que cuando llegaron al Sinaí, pues una de las cosas que se le dieron fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? Que esa es otra cosa bien importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios los saca de Egipto, pero una de las cosas que iban a hacer, no, mire, antes de que nos vayamos para allá, para Canaán, vamos a evitar la pasada de los filisteos, pero también una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a ir a renovar el pacto, ¿va? Por eso es de que los lleva al monte Sinaí. Bueno, y entonces si seguimos un poco en el relato, ellos estaban quejando, porque fíjese que el viaje en el desierto, y creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, pero no está de más que hagamos el énfasis al respecto, que cuando ellos salieron de Egipto salieron con dinero, porque dice la escritura que cuando salieron le pidieron a los egipcios las alhajas, los aritos, los anillos, y dice la escritura que despojaron a Egipto. Entonces, ellos salieron con dinero, pero ahí en la zona del desierto en la que estaban, pues eso prácticamente no les servía, pues no les servía, andaban dinero, pero no podían ni comprar agua ni comprar comida, por la simple y sencilla razón que no había. Pues entonces, aunque ellos hubieran querido, no había manera de cómo hacer eso. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, ahí bastante se hace el paralelo, ¿verdad? De toda la travesía por la que pasó, más bien por la que Dios hizo pasar al pueblo de Israel en relación a nosotros. Yo no me imagino que más de alguno de nosotros, y me incluyo en el grupo, ¿no? Ah, De correcto. que, de que hemos las, eh, por ejemplo, nosotros queremos hacer el bien, y hago referencia a Romanos, ¿no? Ujú. Cuando Pablo establece que yo, mira, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. El mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, ellos estaban claros de lo que tenían que hacer, y quizá por eso, a pesar de que añoraban su bienestar o su eh, el relativo bienestar que tenían en Egipto, dicen, bueno, el texto anterior decía de que ojalá Jehová nos hubiera llevado, la mano de Jehová nos hubiera llevado, o sea, en vez de meternos a este desierto. Mm, Yo creo que uno en su momento así piensa, no, mira, ve, es toda la
el suplicio por el que estoy pasando, quiero hacer el bien, no puedo, tengo tentaciones, termino cayendo, sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Sé que he fallado y le pido perdón a Dios y me da vergüenza de no poder hacer lo que debo de hacer. En algún Y como, momento quizás el pueblo eso pensó, pues mira, qué bueno que por la mano de Jehová nos hubiéramos ido antes quizás de salir de Egipto, ¿no? correcto, Pero al final esa travesía tiene un propósito. Ahora para nosotros una mina de oro, ¿no? Todo por todo lo que pasó el pueblo y por todo lo que Dios destinó que debían de pasar. Y lo mismo nos pasa a nosotros, o sea, a pesar de que uno dice, mira, lo mejor sería que yo estuviera muerto y que Dios me salvara, pues, dándome la muerte, ¿no? Para ya no seguir pecando, para no seguir fallándole, para no seguir obrando en contra de lo que Él espera de nosotros y que nos ha dejado saber a través de su palabra, pero tiene un propósito siempre. Y eso es lo que hay que ujú, ser obedientes, ¿no? A pesar de que uno no lo entienda en el momento, hay que tener esa confianza que Él obra en nosotros, incluso en nuestros errores, en nuestras caídas. Y bueno, ese era el comentario, doctor. no, y está muy interesante porque fíjese que vaya, una de las cosas que muchas veces se da es la cuestión aquella de decir, bueno, y que no habrá una manera más fácil, ¿verdad? ¿Por qué razón? Mire, porque vea de que una de las cosas que dice, bueno, ¿y por qué no lo llevó por el camino de los filisteos? Estaba cerca, pero ¿qué era lo que sucedía? Ellos no estaban preparados en ese momento para enfrentar los problemas que iban a venir más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Antes de ir a meterlos al fuego, bueno, y una de las cosas, por ejemplo, que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, ¿va? Que dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces ahí es donde está la situación esa de que, mire, ¿y por qué no se los trajo por aquí? Porque Dios sabía que ellos en ese momento no estaban preparados para enfrentar los desafíos que implicaba el ir por esa ruta, a pesar de que era la ruta más fácil. ¿Verdad? A pesar de que era la ruta más fácil. Entonces, a veces como que está aquella situación de que, mire, y a veces yo humanamente creo que, y Dios, ¿por qué no hace eso? Que sería lo mejor, ¿va? Pues sí es lo mejor como yo lo veo, ¿va? Pero no como Dios lo ve. Dígame. Bueno, Insisto en el propósito porque si Dios tenía si los había sacado de Egipto y habiendo hecho todos los milagros que hizo, partir el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco, vencer a los filisteos, eso hubiera sido, si lo otro fue difícil, esto hubiera sido un juego de niños, pero ajá, sin duda no habría tenido el impacto que necesitaba, que él había determinado el impacto que necesitaba que ese pueblo tuviera, habiendo pasado esa generación que no llegó a ver la tierra prometida, y hubiera sido si todavía sí la regaron en el futuro, ni me ah, imagino sí. habiéndole dado todas esas facilidades, lo que hubieran hecho. Sí, no, y es que fíjese que vaya, por ejemplo, Dios perfectamente hubiera podido destruir a los filisteos, pero fíjese que hay ciertas cosas que Dios no quita, no porque no pueda, sino que porque a veces como que hay cierto, bueno, ahí en el libro de Jueces está la cuestión esa de todos los enemigos que Dios no echó y por qué no lo hizo. Ah, bueno, porque entre otras cosas iban a servir para probar la fidelidad del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos se apartaban de Dios, estos mismos enemigos que estaban ahí, ¿qué sucedían? Los oprimían y era un solo lío. Aunque fíjese que vaya, por ejemplo, yo estaba escuchando una predicación y este pastor explicaba un punto bien interesante, de que, por ejemplo, durante la época de Samuel, los filisteos nunca pudieron vencer al pueblo de Israel. O sea, de que cuando había un profeta de Dios a las cabales, pues como que eso hacía de que los filisteos los mantuvieran a raya. Entonces es bien interesante y le digo, y ese pastor estaba dando la explicación después con las personas que estábamos escuchando el estudio, pues incluso verificamos las citas y sí, efectivamente está esa situación de que en la época de Samuel a los filisteos no los destruyeron, pero tampoco los filisteos pudieron rebelarse, ¿va? O si no, ya ve la situación de David y Goliat, ¿va? De que se necesitó un David para vencer a Goliat, que era el filisteo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que en este caso, si retomamos el pasaje, ¿qué es? Es cierto que había una ruta que era más fácil. Sí, es cierto, era más fácil, pero también como que Dios va pensando aquella situación de decir, mira, yo te quisiera dar una bendición, pero en este momento tú no estás preparado para poder manejarla, ¿verdad? Bueno, a mí una vez, por ejemplo, alguien me dijo, mire, me dice, ¿y usted qué haría si, por ejemplo, si le regalaran un BM? Ahí me dice, y le digo yo, ¿sabe qué haría yo? Lo vendería y compraría un Toyota, porque un BM es caro mantenerlo, pues. Un BM es caro mantenerlo. Dígame, hermana Gladys. Ese pasaje de todos los pasajes que hablan sobre el éxito y todo eso tienen una gran riqueza en enseñanza para nosotros, porque eso de que Dios los hizo irse por el camino más largo era porque, como usted dice, era un adiestramiento, Ujú. ¿verdad? Hace un buen tiempo yo hice una breve meditación sobre esos pasajes, bueno, de hecho en Deuteronomio 8, cuando le dice y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, ¿verdad? Y le puse la escuela del desierto porque en realidad fue una escuela para el pueblo de Israel, lo que Dios le mostró ahí, ¿verdad? Y fíjese que bien interesante cuando dice, que los trajo, dice, estos 40 años en el desierto para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Me encantó cuando me puse a leer sobre eso, porque cuando dice para saber lo que había en tu corazón, no es porque Dios quería saber lo que había, él ya lo sabía, Ya lo ¿verdad? sabía. No que para que ellos mismos supieran lo que en verdad había en su corazón, ¿verdad? Que en verdad muchos no estaban confiando en Dios, muchos, ¿verdad? Ahí nomás murmuraban y de todo, pues se quejaban por todo, ¿verdad? Y como usted dice, para ver si de verdad tenían fe en él. Ujú. Y ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, siempre con este incidente del maná, cómo se ve que a la hora de las horas pues fue motivo de bastante protesta, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ellos precisamente venían por esta zona acá, que dice era el camino de los filisteos, estaba cerca, pero ¿a quiénes se hubieran topado? A los filisteos. A los filisteos. Entonces Dios dice, no, todavía no están listos, con que ahorita se están desanimando, no digamos si de entrada los llevo a un problema así, va, mejor me los voy a traer por acá, a una parte donde evitemos los filisteos, y también porque yo necesito hablar con ellos en el monte Sinaí, va. Entonces, esta ruta, a pesar de que era más larga, tenía una finalidad desde el punto de vista del plan de Dios, que es una de las cosas importantes. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Y precisamente con esto con lo que tiene que ver con la provisión de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice Éxodo 16 del 4 al 5. Hermana Amalia, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Éxodo 16 del 4 al 5. Del 4 al 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Correcto. Vea una situación. ¿Por qué no, por ejemplo, no les dio de decir, vaya, mire, el maná va a caer para todo el mes? ¿Va? Bueno, para empezar andaban caminando, ¿va? Entonces como que hubiera sido un poco impráctico el hecho de que Dios les dijera, vaya, mire, les voy a dar la provisión para todo el mes y guarden para todo el mes. Primeramente hubiera sido una cuestión de que cómo iban a hacer ellos para andar llevando esa carga. Pero entonces, mire, Dios lo que hace. Lo que voy a hacer es que le voy a dar la porción de un día. Les voy a dar la porción de un día. ¿Y por qué les iba a dar solo para un día? Ah, mire, ahí el versículo lo dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, de que Dios podía darles maná por más tiempo, claro que sí, pero tenía la finalidad esa de decir, bueno, ok, vamos a ver qué tan fieles son ustedes precisamente andando en este lugar donde no hay nada, y a pesar de que ustedes tienen dinero, no pueden comprar nada porque no hay nada, pero va a ser una forma en la que se va a probar la fidelidad. Dígame, hermano Jaime.
De Hola. alguna manera también creo que es para reforzar, creo, me imagino, ¿no? Que era para reforzar la dependencia que tenemos de Dios a diario, Ujú. de su provisión, que mira, aunque trabajes, pero si Dios no estuviera de por medio, eso es vano, ¿no? Podrías estar trabajando como esclavo, ¿no? Que Claro que no, sí. no está asegurada tu provisión ni la de tu familia. Entonces, esa costumbre, ese hábito de agradecer a diario, sin duda fue reforzado en esa práctica, ¿no? Cómo él decidió hacer esa provisión de alimento en medio de la nada al pueblo. Ujú. Y de hacerla diariamente y de hacerla durante 40 años. Porque vaya, como le repito, él perfectamente les hubiera podido dar, por ejemplo, provisiones mensuales. Pero se imagina lo que hubiera significado para ellos el tener que andar cargando el maná de todo un mes, diciendo que estaban en movimiento. Mientras que así no va, agarraban el maná del día, se lo comían y santo remedio. Ahora, hay una situación bueno, leíamos acá en el versículo que dice que iba a caer la porción diaria. La razón, dice, era porque Dios los iba a aprobar para que se andaban en su ley o no. Y el versículo 5 dice que en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bueno, ¿y cuál era la idea de Dios de descansar el sábado? Qué pobrecito Dios que se cansaba o qué era lo que le pasaba. Fíjese de que Jesús tiene una explicación bien interesante en el Evangelio de Marcos, porque Jesús les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Mm. O sea, el asunto es este. Dios no necesita el día de reposo para descansar. Nosotros necesitamos el día de reposo para buscar a Dios. O sea que los beneficiados somos nosotros. Por eso es de que el Señor les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Somos nosotros, somos nosotros los que necesitamos ese día de descanso precisamente para buscar a Dios, ¿verdad? Entonces no es aquello de que, ay, pobrecito Dios se va a morir si yo no si yo no me congrego el fin de semana, ¿va? No, si se lo tiene sin cuidado, pero soy yo el que necesito. Entonces ya desde este momento, una de las cosas que se estaban dejando en claro, mire, ese día que no va a caer el maná, ese día va a ser para buscar a Dios. Y mire, por ejemplo, la otra cosa que sucedía. Dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, mire, la verdad que es una cuestión bien sin sentido. Y mire cómo estaba mire cómo estaba la cuestión de cómo era que Dios les iba a dar este alimento. Hermano Eudo, ¿será que nos puede leer Éxodo 16 del 13 al 15? Éxodo 16 del 13 al 15, es el pasaje que está en pantalla. Ven. A ver. O si lo de hermana Amalia, si lo tiene, por favor, que nos pueda ayudar. Éxodo Dice, 16 del 13 al 15. y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Correcto. Vea una situación de que no era que comían maná todo el tiempo, porque dice que el maná caía en las mañanas y las codornices llegaban en las tardes. O sea que, digámosle así, en la mañana tenían ¿qué? La comida de desayuno y en la tarde tenían comida ya para comer ¿qué se le podría llamar? Una comida un poco más fuerte, ¿va? Quiero que guardemos este detalle porque más adelante vamos a ver una situación bien curiosa que será, porque usted se fija que aquí Dios les dice, mire, dos cosas les voy a dar. En la mañana va a haber maná y en la tarde va a haber codornices para que coman carne. Tal vez una de las cosas que llama la atención es esto que está acá, mire lo que dice en Éxodo 16,
del 16 al 18. Hermano Jaime, ¿nos lo puede leer, por favor? Éxodo 16, del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Palabra de Dios. Correcto. Mire qué interesante este detalle, va. Primero dice, recoged de él cada uno, dice, lo que pudiere comer. O sea, no es gula, va. Dice, un gomer por cabeza. Un gomer venía a ser un equivalente como de unos 2 litros, ¿verdad? Algo más o menos eso era el gomer. No sé, oye, ya no sé. No se oye nuevamente, pastor. Ya. ¿Y ahora sí? Hoy sí, Hoy pastor. sí, Hoy sí. A saber qué es lo que, a saber qué es lo que se ve que está pasando, que ahorita siempre me escuchan, ¿verdad? sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces le decía, una de las cosas que ocurría era precisamente que dice que habían algunos que agarraban más, ¿va? Y Moisés les preguntaba, mira, y todo eso es un Homer, y más de algunos salía con aquello es que es medida inglesa, ¿va? Y habían otros que llegaban con unos cuagalitos bien chiquitos y le decía a Moisés, mira, y ese poquito, es que estoy a dieta, ¿va? Es comida light. Pero mire qué curioso eso que dice la escritura. Al que comía mucho, dice, al que agarraba mucho, no le sobraba. Y al que agarraba poco, no le faltaba, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, se ve que la provisión de Dios era bien justa, pues en el sentido de decir, mire, yo aquí les doy la cantidad que ustedes necesitan para comer, agarren un comer por cabeza, probablemente si comían más ya era ya como cosa de gula, pues entonces por eso es de que en ese sentido se da, digámosle así, esa situación. Ahora, ¿por qué les comentaba de que le decía que tuviera en mente lo de las codornices por esto? Porque resulta que en el libro de números se dio un problema precisamente con esa cuestión del maná. Y mire lo que dice, por ejemplo, en números 11 del 4 al 6. Y aquí, por cierto, le he rayado dos que tres detalles que son importantes. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea que quienes iniciaron el problema no fueron los israelitas, sino que eran los extranjeros. ¿Y que iban extranjeros con los israelitas? Claro que sí. Gente que tal vez en algún momento dijeron, ah, mire, fíjese que allá donde esta gente dice que va, dicen que van a ir a repartir tierras y todo, y yo aquí no tengo nada, y ya por lo menos voy a ir a ser dueño de un mi terrenito, ¿va? Entonces había gente que se habían pegado con los israelitas
con la idea de poder decir de que al llegar allá les iban a repartir tierra. Con lo que no contaban ellos era con toda la situación que iba a pasar en el desierto, que el maná, que el agua y todo ese tipo de cosas. Y dice que los extranjeros comenzaron a tener esa situación de querer otra cosa. Y mire lo que dice después en el 4. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Pero ¿de dónde inició el asunto? De los extranjeros que los acompañaban. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Veíamos anteriormente de que en la mañana se les daba maná y en la tarde se les daba codornices. O sea, de que sí comían carne. Pero ¿y entonces cuál es la diferencia entre aquel pasaje y este? La diferencia es que en aquel pasaje tenían nada más como 2 meses de haber salido, mientras que aquí, que era lo que sucedía, y estamos hablando de más de un año que habían salido. Entonces la cuestión no era de que Dios no les estaba dando de comer, sino que el problema es, ya aburre con lo mismo. Ahí era donde estaba el problema, ¿va? Porque carne sí estaban comiendo. De hecho, leíamos ahí en el pasaje de Éxodo que era una de las cosas que ocurría. En las mañanas caía maná, en las tardes caían codornices. Claro, ellos con las codornices, pues digámosle así que no tenían mayor problema, ¿va? Pero en el caso del maná, como que estaba aquella situación de decir, mire, ya aburre, vaya, ahí en el cielo que no pueden cocinar otra cosa, ¿va? Que solo esto nos están dando de comer. Y mire la otra cosa que sucedía, dice, y fíjense que esta porción es bien interesante por una situación que vamos a ver. Hermano Enrique, léanos por favor los versículos del 7 al 10. Números 11 del 7 al 10, porque ahí se da una descripción bien interesante del maná. Amén, pastor. Dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en la caldera o hacia de él y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Amén. Correcto. Vea una situación, porque yo creo que muchos hemos escuchado esa expresión que dice, es que el maná ya no cae del cielo, como queriendo decir, mire, es que hoy ya no regalan las cosas. Pero es que no era de que el maná ya caían, como que usted dijera, mire, ya caían los pedazos de semita solo para ir a partir y comer, va. No, sino que dice que era lo que sucedía, que una de las cosas que sucedía era que el pueblo, dice, se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, lo cocía en caldera o hacía de él tortas. O sea que había que prepararlo, pues, había que prepararlo. Tal vez la cuestión estaba en que, bueno, primero era gratis, ¿va? Primero era gratis. Y la otra cosa, que era comida precisamente en un lugar donde no había. Pero no era aquello de que solo ellos se acostaban en el suelo con la boca abierta esperando que el maná les cayera en la boca, ¿va? No era tan así. No era tan así, sino que había que hacer cierto procedimiento. ¿Verdad? Por aquí de que alguien puede decir, y fíjese que a veces la gente malentiende la provisión de Dios, ¿va? Porque me estaba diciendo un día, uno de estos días estaba en una clase y me dice una persona, ¿y Dios por qué no me regala un carro? Y le digo yo, bueno, le digo, y para empezar, ¿y quién dice que Dios le tiene que regalar un carro? Y empecemos por ahí, va. Porque si nos ponemos en ese estilo, entonces después va a ser la cuestión. Ah, vaya, ok, ya me regalaste el carro y regálame la casa y regálame esto y regálame lo otro. Ah, no, mire, tampoco, ¿va? Tampoco. No es que Dios no pueda hacer eso, sino que el asunto está precisamente en que qué tan conveniente sería para nosotros si Dios estuviese haciendo exactamente todo eso, pues que nosotros no tuviéramos que hacer nada y que ya solo viniera la comida ya solo para comer, ¿va? Fíjese que también otra situación que se da con respecto del maná es lo siguiente. Bueno, estábamos estableciendo la comparación en el libro de Éxodo y el libro de Números, porque codornices ya se les daban.
codornices ya se les daban. Pero en el caso de Números dice Dios, mire, lo que va a hacer es que les voy a dar carne no para un día ni para dos, sino que les voy a dar hasta para 30 días, hasta para que les salga por las narices y la aborrezcan, ¿verdad? Entonces, qué era lo que sucedía? Precisamente en el libro de Números, lo que vemos es de que un año después de que habían salido, ellos ya estaban precisamente con ese problema de que, de que, de que ya era aquello de que, mire, ya aburren que solo eso, ¿va? Ya aburren que solo eso. Mire, por ejemplo, una situación bien curiosa que se da acá, por ejemplo, en Éxodo 16 del 19 al 22. Eh, Hermano Jaime, si nos puede leer esa cita, por favor. Éxodo 16 del 19 al 22. Hola. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Palabra de Dios. Correcto. Entonces vea que estaba esa situación de que si se dejaba de un día para otro, criaba gusanos. Pero cuando era el día anterior al día de reposo, había que agarrar doble porción. ¿Por qué? Porque en el día de reposo no iba a caer. En el día de reposo no iba a caer. Pero más de alguien estaba con aquella situación. ¿Y si no cae mañana? Entonces mejor lo que vamos a hacer es de que previniendo no vaya a ser de que no caiga mañana, mejor vamos a agarrar doble porción ahora. Pero si el día siguiente no era día de reposo, que era una de las cosas que sucedía, se engusanaba, se engusanaba. Pero cuando era el día anterior al día de reposo y agarraban doble porción, ¿qué era lo que sucedía? El maná no se engusanaba. Y en cierta medida, ¿por qué era esa cuestión de que el maná se engusanaba? Fíjese que Mateo 6:11 dice una situación bien interesante en el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que lo que estamos pidiendo, la porción de hoy. Ay, mire, ¿y mañana? Ah, mañana vamos a orar por la porción de mañana, ¿va? Mañana vamos a orar por la porción de mañana. Entonces, por eso era lo que estábamos viendo al principio, ¿no? Que Dios perfectamente podía darles la provisión para un mes de maná. Sí, pero si imagínense andar cargando todo eso, ¿va? No, mejor comamos el de cada día. ¿Y qué va a pasar mañana? Mire, mañana Dios va a dar la provisión de mañana. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Por qué razón se daba eso? Porque fíjese que una de las cosas que sucedía era que por qué algunos guardaban el maná o de dónde nacía esa situación. El deseo de guardar maná, dice, nacía del miedo y de la falta de confianza. Al intentar asegurar el día de mañana por sus propios medios, los israelitas estaban ignorando la promesa de Dios de que el maná volvería a caer al amanecer. Entonces, claro, si no era día de reposo, ellos guardaban, el maná se les agusanaba. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo en ese caso? Lo que estaban haciendo ellos de que al guardar, cuando no era día de reposo, una de las cosas que estaban demostrando era que no confiaban en la promesa de Dios. Entonces, por eso es de que Moisés se enojó contra ellos. Y fíjese que, mire, este pasaje, yo sé que muchos lo conocemos. Hermana Gladys, si nos lee, por favor, Mateo 6 del 33 al 34. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Correcto. Entonces, por esa razón dice, no, mire, se le va a dar el del día. Y dice, dice, basta cada día su propio mal. Mire, ¿qué va a ocurrir mañana? Téngalo por seguro que Dios va a tener la provisión de mañana. Entonces, ese era básicamente el asunto. ¿Y qué pasó en el futuro con el maná? ¿O cuál era el plan
cuál era el plan que Dios tenía para el maná en el futuro. Fíjese que aquí se dan dos situaciones. Primero, mire lo que dice Éxodo 16 del 33 al 35. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, o sea, la porción que iba a comer una persona en un día, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná, mire qué interesante, 40 40. años. 40 años, todos los días a excepción de los sábados. 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, en ese aspecto, para ellos, ¿qué vino a significar? Ah, mire, una muestra de la provisión de Dios. Porque no solamente vaya, se estima, por ejemplo, de que la población que salió de Egipto andaba arriba de los 2 millones de personas. Porque en el libro de Números, cuando se habla acerca de los hombres que iban a la guerra, se habla acerca de 630,000. ¿Va? Ya si agregamos mujeres, si agregamos niños, es muy probable que la población andaba arriba de los 2 millones. Y toda esa gente comió todas las mañanas, a excepción de los sábados, durante 40 años. Entonces, claro, esa era la manera en la que Dios estaba poniendo a prueba si realmente le creían que Él era capaz de proveerles aún en el desierto. Luego fíjese que se da una situación, mire, y es lo que dice en Josué 5, 11 y 12. Hermana Gladys, léalo por favor, Josué 5, 11 y 12. Amén. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Correcto. Vaya, una de las cosas que podría pensarse, mire, y Dios, ¿por qué no les siguió proveyendo el maná todo el tiempo? Porque iban a llegar a la tierra que producía leche y miel y que era lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que trabajar la tierra, sembrarla, cosecharla, dar las primicias y todo ese tipo de cosas. O sea, de que también vea de que en ese sentido, de parte de Dios, como que no es aquella cuestión de que Dios nos va a dar, ¿cómo le diría? Vaya, sí existe la protección de Dios, pero a veces como que hay quienes piensan de que debería ser todo el tiempo y para todas las cosas. Por eso es de que cuando esta persona me decía, bueno, me decía, ¿y a mí por qué Dios no me ha regalado un carro? Es que mire, también están los propósitos de Dios para cada persona, pues. Están los propósitos de Dios para cada persona. ¿Qué hubiese sucedido, por ejemplo, si Dios, incluso hasta el presente, le estuviese dando el maná a los hijos de Israel? Seguramente que se hubieran vuelto unos inútiles, pues. Claro, en el desierto, ¿por qué se los dio? Porque no había donde sembrar, no había agua, no había nada. Entonces ahí en el desierto sí se hacía necesario. Fíjese que hay un libro que se llama Como un viento recio. Y en ese libro, pues una de las cosas que se narra es precisamente los milagros de Dios con los creyentes en Indonesia. Y una de las cosas, por ejemplo, que narra el libro, de que habían veces que, por ejemplo, cuando hacían la Santa Cena, el agua se convertía en vino. Y uno de estos viene y lo invitan a Estados Unidos a que dé el testimonio de qué era lo que pasaba allá. Y viene alguien y le dice, mire, le dice, ¿y Dios por qué no convierte el agua en vino en Estados Unidos? Ah, porque ustedes tienen viñedos, ¿no? Y allá en Indonesia las uvas no eran de ninguna manera, ¿va? Entonces a veces Dios los milagros los hace porque alguien podría decir, mire, y Dios, ¿por qué no da maná ahora? Porque nosotros tenemos que hacer lo que dice ahí, ¿va? Nosotros tenemos que cultivar la tierra. Y fíjese que, por ejemplo, hay una cosa que mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, los versículos del 55 al 58. Hermano Enrique, si nos lo lee, por favor, Juan 6 del 55 al 58. Amén, pastor. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, Amén. ¿qué es lo que sucede? También tenemos esa situación de que el maná es un tipo de Cristo. Ese es un detalle bien importante. Claro, en el Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús se les apareció a los discípulos que iban a Emaús, dice que comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, y mire, y Jesús en el Antiguo Testamento estaba claro, en profecías, en tipos, en la aparición del ángel de Jehová. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Sí sí se hablaba acerca de la vida y de la obra de Cristo en el Antiguo Testamento. En este caso, pues vemos cómo Jesús relaciona precisamente el maná con su persona. Ahora fíjese que si seguimos un poquito más adelante, siempre hablando acerca del futuro del maná, fíjese que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, está el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y en el caso del mensaje a la iglesia de Pérgamo se le dicen algunas cosas curiosas. Por ejemplo, dice el que tiene la espada aguda de dos filos, dice, yo conozco tus obras, dice, y moras donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero una de las cosas que dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora mire la promesa que se le hace a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:17. Hermana Amalia, si nos lo lee, por favor. Apocalipsis Dos, 2:17 de Apocalipsis. ahorita, 2:17 de Apocalipsis. sí, dice, 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Correcto. Entonces vea una situación de que en este caso a la iglesia de Pérgamo, una de las cosas que se le promete es, dice que se le va a dar el maná escondido. O sea, de que se ve que esa figura del maná, pues como que todavía persigue las escrituras, ¿va? Y el maná escondido, ¿qué es? Recuerde que una de las cosas que se le dijo a Moisés es agarrar un gomer y ¿dónde lo vas a meter? Lo vas a meter en el arca del pacto. Entonces mire la promesa que se le da a la iglesia de Pérgamo, de ese maná te voy a dar, de ese maná te voy a dar. O sea, de que en ese aspecto se ve de que todavía, aún en las promesas a las iglesias, todavía está esa situación de lo del maná. Y fíjese que esto es bien interesante por lo siguiente, yo encontré una explicación que se la quiero compartir. Dice, si en el desierto el maná era algo visible y cotidiano que se podría podrir, por desobediencia, el maná escondido representa una recompensa espiritual incorruptible, ¿verdad? Entonces, esa es una situación. Históricamente, el maná escondido hace referencia a la porción de maná que Dios ordenó a Moisés guardar en una urna de oro dentro del arca del pacto. Y la otra cosa también dice, veamos por acá, dice, eh, mientras que el maná del campo se aguzanaba, el maná que estaba en la presencia de Dios dentro del arca se mantuvo fresco por siglos. Esto enseña que lo que dedicamos a Dios y mantenemos en su presencia no se corrompe y tiene un valor eterno. Entonces es por eso de que se da esa situación de que qué es lo que se le dice a la iglesia de Pérgamo. Mira, le dice, te voy a dar a comer del maná escondido. O sea, de que vea que aún esa situación digámosle así, de ese maná que comía el pueblo de Israel, Dios le dice a Pérgamo, mira, también, no, también yo te tengo algo para ti. Fíjese de que hablando acerca del maná, como para que pudiéramos hacer un resumen, hay algunas cosas importantes que nosotros podemos aprender del maná. Veamos algunas de ellas. Mire, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 8:3. Hermano Jaime, si lo lee, por favor, Deuteronomio 8:3.
Dice así la palabra de Dios, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Palabra de Dios. Entonces, mire, dice, ¿por qué les doy maná? Dice, para que sepan que no solo de pan vivir el hombre. Y recuerde que este es uno de los 3 versículos con los cuales precisamente Jesús se defendió ante las tentaciones del diablo. Porque cuando el diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Citarle este pasaje. No, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, las 3 citas que ocupó Jesús para defenderse de las tentaciones del diablo, las 3 son de Deuteronomio, las 3. Por aquello que alguien puede decir, de alguien puede decir, es que el libro de Deuteronomio es bien aburrido, ¿ah? Pero mire, Jesús encontró 3 versículos en el libro de Deuteronomio para calasear al diablo, ¿va? Entonces, como que deberíamos de replantear un poquito esa cuestión de que a veces la gente dice, ese libro es muy aburrido, no me gusta. Entonces, pero vea una cosa, dice, te afligió, dice, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, dice, ¿y por qué lo hacía? Dice, para hacerte saber, dice, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y luego mire lo que dice en este caso en Deuteronomio 8:16. Hermana Gladys, si lo lee, por favor. Pues creo que usted nos estuvo mencionando un poco al principio de esto. Deuteronomio 8:16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Ajá, entonces dice eso que Dios, vaya, porque se dice, bueno, ¿y Dios por qué nos pruebe? ¿Cuál es la idea? Dice para la postre, o sea, el resultado final de lo que Dios quiere para nosotros con todo ese tipo de cosas es lo bueno. Y claro que tal vez nosotros tal vez en el momento no lo vemos así, va. Fíjese que una de las cosas, por ejemplo, que está esa discusión, por ejemplo, está esa discusión de que a veces hay incrédulos que dicen que nosotros hacemos mal, por ejemplo, en enseñarle la fe cristiana a los niños cuando ellos todavía no pueden decidir sobre ciertas cosas. Y más de alguien incluso ha sugerido la cuestión es decir, no mire, cuando ya un niño empiece a tener uso de razón, póngale una muñeca y un carrito, depende de lo que él agarre, es lo que el niño quiere ser. No va, porque, pues sí, porque imagínese un niño que no sabe un montón de cosas y hacer eso, y en base a eso decidir cuál va a ser el futuro de su vida, pues como que es impropio. Aparte de que hay ciertas cosas que se hacen no porque nos gusten, sino que porque es correcto. Yo le aseguro, por ejemplo, que si a un niño que está creciendo, si le damos a elegir si se quiere bañar o no, lo más seguro que va a decir es que no. Pero ¿qué hacemos? Le enseñamos a que se bañe, no porque le guste, es porque es correcto. Entonces, por eso es de que en este caso dice, te sustentó con maná, dice, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, pero mire para qué dice, para a la postre hacerte bien. O sea que todo eso, todas esas pruebas por las que Dios los hizo pasar, a la hora de las horas que iba a tener un resultado positivo. Y por eso era que Dios lo estaba haciendo. Y mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Nehemías 9:20. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Nehemías 9:20. Sí, pastor, perdón, sí, ahorita. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Amén, Correcto. pastor. Fíjese que aquí ocurre una cosa y que a mí en lo personal me llama la atención. Mientras ellos anduvieron en el desierto, muchas veces se portaron mal y Dios también muchas veces los castigó. Pero hubo 2 cosas que nunca les quitó: el agua y el maná. Esas 2 cosas nunca se las quitó. Bueno, con que de por sí se quejaban con Moisés por un montón de cosas, ¿qué tal si se las quitaba? Ah, no, le hacen una revuelta. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Va? Dios como que sabía hasta dónde
Dios como que sabía hasta dónde podía llegar la prueba. Y fíjense que en alguna medida es ilustrativo de tal vez lo que es la experiencia cristiana, en el sentido de que a veces nosotros podemos pasar por ciertas limitaciones y poder pasar por ciertas privaciones, pero comida siempre hay, comida siempre hay. Que poquita, que recalentada, pero es comida, siempre hay, siempre hay. Entonces, por eso es de que una de las cosas que dice, no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Cuando ellos se portaban mal, que se abrió la tierra, que las serpientes, que enfermedades, que fuego, pero el agua y el maná nunca se las quitó. Eso siempre lo tuvieron. Perdón, pastor, Dígame. perdón. Da a entender, pastor, me corrige por favor si no es así. Da a entender que la fuente de vida o lo necesario para vivir, Dios no lo quita a pesar del comportamiento de uno, a pesar de la desobediencia. ¿Será eso, pastor? Sí, esa parte no la quito. Esa parte no la quita. Es que fíjese que tiene que ver un poco con eso que dice la Biblia de que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. O está, por ejemplo, como esa oración del libro de Proverbios, ¿verdad? Dice, no me des riqueza, dice, no sea que me sacie y te niegue, dice, y no me des pobreza, no sea que blasfeme el nombre de Dios, dice. Entonces, ¿qué es lo que te pido nada más? Dice, que me mantengas del pan necesario. O sea, lo que yo necesito, lo que yo necesito para poder vivir. Y yo le aseguro que a la hora de las horas, si nosotros nos ponemos a hacer la reflexión de qué es lo que necesitamos para vivir, la verdad que es bien poco. Porque imagínese, alguien puede decir, mire, fíjese que compré una casa de 40 habitaciones. Mire, el cuerpo suyo no necesita 40 habitaciones para acostarse a dormir usted. Necesita un espacio tal vez Amén, pastor, amén. necesita un espacio pequeñito para acostarse, poner la almohada y dormir, va. Ya todo lo demás, ya eso ya es vendaje, va. Todo lo demás ya es vendaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos precisamente cómo con esta situación del maná, por eso es que dice la escritura que Dios tenía el maná ¿para qué? Para probarlos, para ver si eran obedientes. Y por eso estaba la cuestión esa de que, mire, solamente agarre un comer por cabeza. El día anterior al día de reposo agarre doble porción porque mañana no va a haber. O sea, todo eso tenía de irles enseñando, entre otras cosas, a depender primero de la palabra de Dios y de la fidelidad de Dios, pues. Esa era el fin de todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al momento de las preguntas y de los comentarios, así que este es el momento para que si alguien tiene alguna pregunta o tiene algún comentario respecto de lo que hemos estado diciendo, pues este es un buen momento para que lo pueda expresar. Veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo, hermano, A ver, dígame, hermana María. sí estaba viendo que en el Antiguo Testamento el maná es la figura de Cristo. Sí, Y en el Nuevo Testamento dice, yo soy el pan de vida. sí. O sea que aquí lo estaba ya como profetizando. Es que lo que pasa es que Cristo es el cumplimiento. O sea, Tipo, el maná, ¿cómo? es el tipo, El maná es el tipo y Cristo es el cumplimiento. el prototipo. Así es, así es. Entonces, Ah, por eso es que les dice, mire, vuestros padres comieron maná y murieron, dice, pero el que come mi carne y bebe mi sangre, ese va a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento del maná, ¿verdad? ajá. Esa es la cuestión ahí. Dígame, hermana Gladys, perdón. Sí, lo que usted decía en Nehemías, de que Dios pues siempre les proveyó comida, agua al pueblo de Israel, ¿verdad? Y que a nosotros, a pesar de que a veces le fallamos a Dios, Él nunca nos ha dejado desamparados. Y aún hemos pasado quizás pruebas económicas difíciles, pero nunca hemos dejado de comer. Cuando yo he escuchado personas que dicen, eh,
si no trabajo no como, o hoy no voy a comer porque no voy a trabajar, no tengo dinero. Yo les digo, si con que los indigentes no se mueren de hambre, Sí. porque Dios les da de comer, la gente les lleva agua, les lleva comida y es Dios enviándoles lo necesario, ¿verdad? Ujú. Y fíjese que a veces, a veces se da la cuestión, y nada menos hoy en la tarde nosotros estábamos hablando en la cuestión algo aquí, aquí al respecto, ¿va? De que a veces, por ejemplo, dicen, no, mire, cuando una persona dice no he comido, una cosa es no he comido porque no hay dinero para comprar comida o porque no hay comida en el refrigerador, a decir no he comido porque ahí está la comida, pero yo no la puedo preparar o no tengo ganas de prepararla. Pero comida y hay, lo que pasa es que hay que ir a sacarla de la refrigeradora y hay que prepararla, ¿va? Lo que sucede es de, mire, que hay frijoles, ahí están en la refri, sáquelos de la refri, caliéntelos y cómalos, ¿va? Que va a tener que tostar una tortilla, ¿va? Va a tener que, va a tener que sacar la crema de donde la tiene, ¿va? Entonces, en ese aspecto no es de que Dios nos deje totalmente desamparados. Y esa es una de las cosas interesantes que el maná nos deja entrever, ¿va? Que Dios a veces es cierto, nos puede poner en situaciones de que nosotros podríamos considerar como un aprieto, ¿va? Pero a la hora de las horas, si nos ponemos a ver, la verdad que la provisión siempre está, po. Eso siempre, eso siempre. Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de anunciarles el tema de la próxima semana? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Todos estamos bien hasta aquí. Pastor, Bien. la travesía del pueblo de Israel por el camino que Dios le trazó, ¿verdad? Decía usted que era para adiestrar y todo, y para que no se enfrentaran con los filisteos, ¿verdad? Porque se iban a desanimar. Ujú. Y eso, ¿cómo se podría aplicar a nuestra vida? Vaya, fíjese de que a veces hay personas que dicen, yo le pedí un trabajo al Señor, me ofrecían un buen trabajo con un buen puesto y Dios no me lo dio. ¿Y por qué? Porque podría ser de que Dios sabe que si me dan ese trabajo, una de las cosas que va a hacer es que me va a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque entre otras cosas voy a tener que trabajar domingo, no va a poder servir en la iglesia. Entonces, claro, si lo ve desde el punto de vista monetario, es una buena idea, ¿va? Pero si lo ve desde el punto de vista del plan de Dios para su vida, podría ser una mala idea. Ya ve que incluso, por ejemplo, Abraham y Lot enfrentaron ese problema, ¿va? Que dice la escritura que cuando Abraham le dice a Lot, no, mira, aquí no podemos seguir juntos porque tus criados y los míos están para de pelear. Separémonos, separémonos. Y dice la escritura que, bueno, Abraham dejó que Lot eligiera. ¿Y qué fue lo que sucedió? De que viene Lot y dice que el lado que eligió, dice, se veía como el huerto del Edén. O sea que visualmente era bonito, pero ¿qué estaba allí? Sodoma y Gomorra. De Gomorra. Ujú. Entonces, claro, aunque el lugar era bonito, lo perdió todo. Y Abraham, aunque se quedó con la parte feíta, por decirlo de una manera, pero ahí es la tierra que fluye leche y miel y es donde está y es donde está la bendición de Dios sobre ellos, ¿va? Entonces, a veces se da esa situación de que uno puede caer en el error de creer de que porque algo materialmente se ve atractivo, que es la bendición de Dios y no necesariamente. E incluso, por ejemplo, tiene que ver un poco con a veces aquellas personas que dicen, y Dios, porque, vaya, fíjese, por ejemplo, el caso de Abraham y Sara, que como no tenían hijos, ¿qué fue la idea que se les ocurrió? Ahí está la criada. Pero si usted se fija, esa no fue idea de Dios, esa fue idea de ellos. Y ya ve todos los problemas que causó por no esperar el tiempo necesario. Por eso es que incluso hasta el libro de Eclesiastés lo dice, ¿va? El libro de Eclesiastés dice todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Pero claro, como ellos no supieron esperar el tiempo, el momento de Dios, sino que no, mire, yo lo quiero ya, está bien, va, tú lo quieres ya, pues ahí también vas a tener ya los resultados por andar de adelantado, ¿va? Por andar de adelantado.
porque Y en verdad, pastor, que podría ser también de que Dios para darnos algo, llevarnos a sus propósitos, a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, ujú, así como pasó el pueblo de Israel. claro, claro, porque a veces esas situaciones difíciles, por ejemplo, una de las cosas que a veces producen en nosotros es que, bueno, primero somos más agradecidos, somos menos apegados a las cosas materiales. Entonces se ve de que a la hora de las horas, pues como que hay un plan de Dios en ello, pues. Sí, la experiencia. Claro, claro, hay un plan de Dios en ello, que tal vez nosotros en el momento no lo entendemos así, ¿va? En el momento no lo entendemos así, pero sí definitivamente que hay un A plan. veces no entendemos por qué tenemos que pasar por ciertas circunstancias, por ciertas cosas, cuando Dios rápidamente nos pudiera dar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero Ajá, pero, tenemos ajá, que pasar por situaciones difíciles primero para llegar a, pero algo Dios nos quería mostrar, nos quería enseñar en el proceso. claro, claro. Entonces, por eso es de que a veces cuando la gente dice, ah, mire, yo le pedí tal cosa a Dios y no me la contestó. Sí, pero ese no me la contestó es porque Dios es malo o porque yo no estoy listo para recibir eso, ¿verdad? Entonces, como que hay una serie de cosas que muchas veces hay que poner en el tintero, ¿va? Antes de emitir ese juicio de valores, ¿va? Bueno, Amén. déjeme comentarle Pastor, cuál, dígame, perdón. sí, La sí, la vista a nosotros los cristianos nos puede turbar de las cosas espirituales, ¿no? Y la vista nos puede apartar a depender directamente de Dios en cosas físicas, ¿verdad? ujú, Donde menciona usted las cosas materiales, nos puede apartarnos. Quizás podría ser una forma del enemigo para apartarnos de, como dice Hebreos 12:2, ¿verdad? Que nosotros debemos tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Será así, pastor? así es, y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, de que a veces apartamos un poco la mirada y la ponemos en las cosas materiales. Y es bien interesante, por ejemplo, que precisamente lo que Dios ocupó para probar la fidelidad, que era si ellos realmente tenían confianza en la provisión de Dios de la comida de cada día. Ahí es donde, ahí es donde digámosle así, se puso a prueba que tanto creían que Dios era capaz de cuidarlos. ¿Ve? Ahí se puso a prueba, ahí se puso a prueba. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Fíjese que para la próxima semana vamos a tener un tema muy bonito, un tema muy interesante, y para la próxima semana vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Ese va a ser el tema que vamos a tener para la próxima semana, el 22 de enero. El 22 de enero. Ese va a ser el tema que vamos a tener, los dones del Espíritu Santo. Así que no me queda más pues de que agradecerles que hayan estado con nosotros. Más tardecito va a estar subido el video. Así que por el momento oramos para terminar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, bendice a los hermanos que van a ver el video posteriormente. Gracias porque pudimos resolver los problemas que se dieron durante el estudio y te pido de que eso no sea obstáculo para que lo que pueda haber de bendición o lo que tú quieres hacer en la vida de alguien, que ese propósito no sea estorbado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Buenas No, noches. mis hermanos, muchas gracias a ustedes también. Gracias, Dios me los pastor. Dios les bendiga y bendiga a nos todos. veremos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas Amén. noches.